Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Esto es un momento para nosotras, este devocional profético que ya cumple 6 años, mi amada, 6 años impartiendo la palabra a cada mujer ahí donde usted se encuentre, en las ciudades, en los territorios. Y prepárate que próximamente tendremos nuestro momento para nosotras presencial, ya tendremos una nueva fecha para que tú puedas agendar y puedas llegar a la casa del Señor y poder estar todas juntas congregándonos como ese equipo de mujeres que somos. Así que próximamente te voy a estar compartiendo esa fecha para que tú la puedas agendar y podamos compartir todo un día, un momento para nosotras. Y en este jueves 16 de abril vamos a compartir una palabra que tiene que ver con lo que venimos hablando, esta serie Recuerda quién eres. Qué importante lo que hablábamos el jueves pasado acerca de Pedro, que su nombre es cambiado de Simón a Pedro y tiene ese encuentro con el Señor, tiene esa revelación del cielo. Y tú sabes que el Espíritu Santo me venía hablando en estos días y la identidad tiene que ver con una revelación que viene de parte de Dios. En algún minuto de tu vida se te tiene que revelar quién tú eres. Y para que eso ocurra tienen que haber varias cosas, pero lo más importante, mi amada, que tú tienes que saber en esta mañana es que Dios quiere revelarte a tu vida quién tú eres. Él te quiere revelar verdaderamente cuál es la identidad y qué es lo que Él puso en tu espíritu. Muchas veces la gente recibe al Señor en su corazón, en su espíritu, es trasladada de la tiniebla al reino, pero se queda solamente en el plano de la salvación. Y sabes que a mí el Espíritu Santo, yo ya voy a cumplir caminando con el Señor 22 años y en estos 22 años yo meditaba y le preguntaba al Señor, ¿no? Y le decía al Señor, yo verdaderamente quiero que valga la pena la salvación en mi vida, verdaderamente quiero que valga la pena, no quiero ser de esa gente, de esas mujeres, de esas personas que reciben al Señor en su espíritu, tienen una transformación en su vida y quedan ahí. Verdaderamente quiero que valga la pena la salvación en mi vida. O sea, la única manera que yo tengo de retribuir el agradecimiento y el amor, que obviamente nunca lo vamos a poder lograr porque es un amor tan grande, es tan alto, tan poderoso lo que Él hizo, que no nos va a alcanzar la vida para agradecerle en vida al Señor lo que Él hizo. Pero una de las cosas que en mi espíritu siempre ha estado es el poder retribuirle a través del servicio, de la obediencia, del decirle, sí Señor, acá estoy. Entonces la gente a veces se queda solamente en el plano de la salvación. Bueno, fui salva, ahora mi vida va a mejorar un poquito. Ahora mi vida va a tener alguna mejora, va a haber un orden porque Dios viene a mi vida y bueno, y Él acomoda las cosas. Entonces, ese es un pensamiento, mi amada, realmente mediocre, porque cuando Dios nos salva, cuando el Rey se acerca a una vida, no es solamente para salvarte, para que no te vayas al infierno. De hecho, una de las cosas que yo le decía en estos días al Señor en oración era, Señor, yo verdaderamente te recibí en mi espíritu porque verdaderamente te amo, o sea, porque quiero estar contigo por la eternidad, tiene que ver con Él, no con el lugar de tormento y todo eso, sino que porque quiero estar contigo por la eternidad, ¿se entiende? Entonces es muy importante transicionar, y eso tiene que ver con la identidad, porque cuando yo entiendo para qué Dios me llama, por qué Dios me salva, ¿por qué Dios me lava con su sangre? ¿Por qué Dios me regenera el pensamiento, me restaura el corazón, el alma? Yo entiendo que no es solamente para entrar al reino, sino que hay algo más poderoso, hay algo más de peso que tiene que ver con su propósito, con su plan. Y quiero que vamos a estudiar en esta mañana, el jueves pasado estudiamos a Simón, que tuvo un encuentro con Cristo y ese encuentro poderoso lo transforma a Pedro, a extracto de roca, ¿no? Una esencia del Cristo de la gloria se imparte en Pedro y él ya es otra persona. Y quiero que vayamos a un encuentro que también hubo en el Antiguo Testamento con Jacob. Es un pasaje conocido, pero yo te voy a leer el pasaje que está en Oseas. El profeta hace referencia a lo que sucede esa noche con Jacob y con el ángel de Jehová.
cuando él queda rengo de una cadera, se le disloca la cadera por el toque de Dios. Vamos a estudiar ahora todo eso, pero quiero que vayamos a la palabra en este día glorioso, en Oseas. Vamos a leer el capítulo número 12 de Oseas. Acá habla y da detalles acerca de lo que ocurrió esa noche con Jacob. Recuerda que Jacob tenía una característica, él tenía una personalidad, él tenía una forma de caminar, de conducirse que era equivocada. Aún así, él entendía lo que era pacto, él entendía que había una promesa sobre su cabeza de su padre Isaac, él entendía la promesa de su abuelo Abraham, él entendía que había una promesa de generaciones que cargaban sus lomos, pero él tenía una actitud incorrecta, él tenía una personalidad caída. Entonces, él constantemente él estaba caminando desde su nombre, desde ese lugar, Jacob, ¿no? El estafador, el embustero, el pillo, el que hace las cosas por el costado. Entonces acá Oseas explica un poco lo que pasa con Jacob. Nos vamos a ir entonces a Oseas capítulo 12, versículo número 1, que dice así: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción. Aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. No te puedo explicar este versículo ahora por una cuestión de tiempo, así que nos vamos a enfocar en Jacob. Versículo número 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Acá lo primero que nombra es que había un juicio de Dios contra Jacob. ¿Por qué razón? ¿Porque él era distinto? No, acá la razón la da, dice, conforme a sus caminos, por cómo él se manejaba, como él caminaba en la vida, entonces él necesita tener una transformación. Y quiero que estemos atentas a esto. Dice, Jacob conforme a sus caminos, y le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Ahí hace referencia de cuando estaba la madre embarazada de los dos, y dice la palabra que Esaú estaba por salir primero y viene Jacob y le agarra el calcañar. Ahí tú puedes ver la identidad de Jacob tan marcada. Tú puedes ver ahí a Jacob como él peleando desde pequeño, siendo el suplantador desde pequeño. Le dice que le agarra el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció al ángel. Lo repite 2 veces. Ahora nos vamos a escudriñar a qué se refiere que venció al ángel. ¿Que Dios puede ser vencido? No puede ser vencido el Señor. Pero ahí nos vamos a ir a la palabra. Y dice, venció al ángel, venció al ángel. Cuando la Biblia repite 2 o 3 veces una frase porque está haciendo énfasis en eso. Y dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Esta parte de Jacob no la sabíamos nosotras. Esta parte nosotras no estábamos al tanto de esto porque este extracto no sale en el libro donde explica lo que pasó con Jacob y el ángel. Y dice que Jacob le rogó y lloró. Versículo número 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ahora nos vamos a ir ahora al Génesis, al capítulo número 32, donde ahí explica desde el lado de Jacob lo que pasó. Esto, lo que está en Oseas, lo explica el profeta por revelación del Espíritu Santo, y da un detalle, que lloró y le rogó. Y muestra ahí la identidad, que había un castigo, había un juicio de parte de Dios sobre Jacob. Vamos ahora atentas a Génesis 32, versículo número 22. Y dice, y se levantó aquella noche Jacob, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó solo y luchó con él un varón.
hasta que rayaba el alba. Acá me quiero detener. Cuando uno acá estudia la escritura en el hebreo, porque este extracto de la Biblia fue escrita en hebreo, acá la palabra varón tiene que ver con una imagen de hombre. Esto se le llama una cristofanía. Es una representación del Cristo, del Hijo de Dios en la tierra, como le pasó a Daniel, como le pasó a Josué. Entonces ahí se entiende que es el Hijo de Dios que baja en imagen de varón. Y dice que hubo una lucha. Y no dice, acá yo le quiero que usted vaya notando esto, no dice que Jacob buscó ese encuentro. Dice que Jacob estaba solo y luchó con él un varón. Es decir que mientras él estaba solo, Dios buscó la oportunidad de interrumpir la vida de Jacob hasta que rayaba el alba. Es decir, hubo un proceso largo. No es que Dios trabajó en Jacob un ratito y listo, sino que hubo un proceso largo. Cuando dice ahí que fue toda la noche, quiere decir que Dios tuvo que realmente trabajar mucho con Jacob, con su carácter, con su personalidad, con su mentalidad, con su esencia. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿por qué dice que el varón no podía con él? ¿Que Dios no tenía poder para vencer a Jacob? No, sino que se refiere acá que Jacob era tan insistente, porque vámonos ahora a Oseas, que dice que le lloraba y le rogaba. A esa lucha se refiere. Había un clamor de parte de Jacob, había una intención de parte de Jacob que le rogaba, le suplicaba, lloraba, fue un quebranto. Entonces cuando usted ha visto gente insistente como la viuda de los evangelios, que va una y otra vez al juez, una y otra vez al juez, una y otra vez al juez. Entonces el juez expresa, para que esta mujer no me quite la paciencia, voy a hacerle justicia. El Señor explicaba, ¿no? Y decía, ¿cuánto más no le haré justicia yo a ustedes que claman de día y de noche? A esa actitud se refiere, o sea, que Jacob estaba en una situación de quebranto, de humillación. Entonces fue tal la insistencia de Jacob, le rogó, le lloró, que en ese momento dice que el varón vio que no podía con él. Es decir, ya está, Jacob, fue tal tu ruego, fue tal tu súplica, fue tal tu insistencia, fue tal tu permanencia, te quedaste acá toda la noche. Ahora, ¿por qué Jacob peleó? ¿Por qué Jacob luchó? Cuando usted busca la palabra luchar ahí, pelear ahí, significa levantar polvo de la tierra. Es decir, que hubo un encuentro tremendamente íntimo. Fue poderoso lo que pasó ahí. El Señor lo sacó de su confort, de su comodidad, y cuando estaba solo, cuando estaba sin sus mujeres, cuando estaba sin sus siervas, sin sus servidores, y lo encontró debilitado, vulnerable, donde ahí podía trabajar, ahí dice que el varón le sale al encuentro. Le sale al encuentro el Señor, le sale al encuentro Él, o sea, la iniciativa viene del cielo. Y dice la palabra que cuando el varón vio que no podía más con él, es decir, que Jacob insistió tanto, dice que lo tocó. O sea, imagínense la gloria de Dios. Un solo toque. Dice que con un toque, esto es muy poderoso, porque dice que tocó el sitio del encaje de su muslo, es decir, tocó el hueso de la cadera. Esa es la traducción. El encaje de su muslo significa el hueso de la cadera. Dice que lo tocó, y con el solo toque de este varón resulta que le dislocó la cadera y lo dejó rengo, lo dejó cojo. Imagínense si le hubiese dado un golpe más fuerte el Señor. Lo quiebra, pero no era la intención de este varón, del ángel de Jehová, quebrarlo, sino que la intención era cambiarlo, transformarle su forma de caminar. Él venía caminando de una manera, en lo que yo había compartido hace un tiempo atrás, él venía caminando derechito para el mundo, pero rengo para el Señor. Y cuando Dios lo toca, resulta que lo deja rengo para el mundo, pero derechito para el Señor. Entonces él nunca más se iba a olvidar que él estaba así por el encuentro que tuvo con el ángel de Jehová.
Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Continuaba Jacob peleando, continuaba Jacob luchando, continuaba Jacob con esta actitud. Y él le respondió, no se dirá más tu nombre Jacob. Ahí viene lo poderoso que te quiero compartir. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, y dice, mire qué hermoso, ¿no? Dice, y cuando le salió el sol y cojeaba de su cadera. Es decir, que cuando se termina el proceso de Dios en la vida de Jacob, él queda marcado para siempre. Pero no le importaba a él su cojera, a él lo que le importaba verdaderamente, ¿sabe lo que era? El cambio de identidad. Le recordó el Señor, y acá quiero que levantes tus manos, porque acá viene lo que te quiero impartir a tu espíritu. ¿Por qué el Señor le cambia el nombre a Jacob? Porque Jacob tenía pacto. Como tú, mujer, que tienes pacto con el cielo. Y el Señor es fiel a su pacto. El Señor no va a quebrantar nunca su pacto. Entonces, por causa del pacto que él había hecho con Abraham, del pacto que había hecho con Isaac, no podía dejar al que cargaba el pacto, al que lo iba a manifestar, porque a través de los hijos de Jacob se iban a multiplicar los israelitas. Entonces le dice, yo no puedo dejar a Jacob así. Él es un hombre de pacto y su identidad está equivocada. Él está caminando en una identidad completamente equivocada conforme a mi pacto. Pero como hay un pacto más grande, como hay un pacto más poderoso, yo necesito venir al encuentro de Jacob. Necesito recordarle quién verdaderamente es. Él no le dice que le va a poner un nuevo nombre. Él no le dice, ahora serás Israel. Le dice, tu nombre no se dirá más Jacob, sino Israel. Es decir, te voy a decir y te voy a nombrar de aquí en adelante como lo que verdaderamente eres. Te voy a comenzar a hablar directamente por la esencia que está en ti. Por más que tú hoy te digas que eres Jacob, embustero, mentiroso, engañador, pero esa no es tu esencia. Tú eres un hombre de pacto. Sobre ti hay promesas, sobre tus lomos cargan promesas y generaciones. Lo mismo pasa contigo, mujer, en esta mañana. Sobre tu cabeza hay promesas, hay decretos, hay profecías. Entonces Dios no te puede dejar como estás. Y Dios no puede permitir que tú no tengas la revelación de quién realmente tú eres, porque hay un pacto que es mayor que el de Jacob, que es el pacto de Cristo, el nuevo pacto en su sangre. Entonces, ¿cómo Él te va a dejar así? Si a Jacob dice la palabra que vino al encuentro el Señor de Jacob, el Señor vino al encuentro de Jacob porque necesitaba que Jacob se diera cuenta que él no era Jacob, que su esencia desde que nació, desde que estuvo en el vientre de su madre, él era un hijo de la promesa. Piensen que su padre Isaac fue un milagro. Sus abuelos tuvieron a su padre de un milagro. O sea, él venía de un linaje de poder, de un linaje de milagros, de un linaje donde veían la gloria de Dios tangible. La abuela de Jacob, Sara, tuvo a su papá de una manera sobrenatural. Él tenía toda esa, no solo la historia, sino que tenía esa genética en él. Él era el hijo de la promesa, él era el nieto de Abraham. Entonces, él necesitaba al Señor que él entendiera quién era, que él entendiera su identidad, que él entendiera que no había nacido para ser un estafador ni un engañador y andar toda la vida caminando derecho. Él necesitaba quedar rengo por la gloria de Dios. Él necesitaba quedar expuesto, porque le iban a preguntar, ¿qué te pasó en la cadera? Le iban a decir, Jacob, ¿qué te pasó? Y Jacob era otro. Yo ya no me llamo más así. No me digan más. Imagínese, para el pueblo hebreo, el nombre era lo que tú eras. O sea, como te nombraban era lo que tú eras. Entonces, no me digan más estafador. ¿Cómo que no? No, ahora díganme príncipe. O sea, el Señor
Pero como príncipe, mira, ¿viste lo que me pasó acá? Estoy rengueando porque tuve un encuentro con el Todopoderoso y la gente sabía que él era hijo de Isaac y que Isaac era hijo de Abraham y que había una genealogía, que había un linaje santo. Entonces, lo que te quiere impartir el Espíritu Santo en esta mañana es que el Señor no te va a dejar así. El Señor te va a revelar tu identidad en algún momento de tu vida. Y ahora, ¿qué hizo Jacob? Y ahora tenemos que ir también a la actitud, porque puede ser que sobre tu vida haya pacto, promesa, propósito, plan, pero tú no quieras obedecer y tú no quieras hacer. ¿Sabe lo que pasó? Dice la palabra que Jacob rogó y lloró. Hubo una actitud de humillación. Hubo una actitud de decir, sí, Señor, verdaderamente quiero. ¿Qué le pasó a Simón? ¿Por qué Simón pasa de Simón a Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay una humillación. ¿Qué le pasó a Pablo? De Saulo pasa a ser Pablo. ¿Qué le pasó? Tuvo un encuentro con el Rey de Gloria y quedó ciego 3 días y se metió en un ayuno 3 días. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En las 3 personas que el Señor le cambia la vida, le cambia el nombre, le cambia la esencia, en las 3 personas hubo esta misma actitud: humillación, obediencia, rendición. Hubo persistencia. Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. Es decir, llegué hasta acá contigo, Señor. Llegué hasta acá contigo. Llegué hasta acá contigo. No voy a permitir, Señor. Esa es la actitud que Dios busca. La mujer del manto. Ella dice que, pero probó de todo. Dice la palabra que se gastó todo lo que tenía en médicos. Y le iba peor. Entonces ella tenía una excusa para quejarse. Ella tenía una excusa para decir, yo no busco más. O sea, me quedé sin nada. Pero no fue su actitud. La actitud dijo, voy a volver a intentarlo, pero lo voy a volver a intentar con el Cristo de la gloria, con el que dicen que sana, con el que dicen que liberta, con el que dicen que levanta al caído, con el que dice que resucita a muertos. Yo voy a intentar con él. Y dice la mujer que insistió, se metió ahí entre la multitud, se hizo camino, tocó el manto, recibió el milagro. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Para que se te pueda revelar se te pueda revelar la identidad número 1, actitud. Porque la queja, el desánimo, la victimización, te va a dejar en el mismo lugar donde te encuentras hoy. Pero cuando una mujer entiende que Dios es poderoso, que eres una mujer de pacto, que hay promesas sobre tu vida, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere transformar, que Dios te quiere revelar la identidad en el mundo espiritual, Él está demandando una actitud aquí en la tierra. Y esa actitud es, Señor, me rindo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el próximo paso? Y lo otro, tener un encuentro. Buscar el rostro del Señor. Tú sabes que solo ahí, en el encuentro con el Señor, solo ahí, mi amada, se te puede revelar identidad. Solo ahí se te puede revelar identidad. Y Dios te va a sanar, te va a libertar, te va a prosperar. Él te va a añadir. Pero todo eso ocurre en el encuentro. Los 3 casos, Pablo, Pedro e Israel, toda esta transformación, esa revelación de la identidad, Él les recuerda, ya no será más tu nombre, Jacob, de aquí en adelante te llamarás Israel, ya no será más tu nombre Simón, ahora serás Pedro. Toda esa revelación ocurre, mi amada, y tú sabes que el Señor es tan en especial, ¿no? Porque a Pablo le cambia el nombre a Pablo, que significa pequeño, ¿no? Entonces, él que se creía tanto, un hombre de teología, fariseo, un hombre de la ley, que se sabía la Torá, pero todos los misterios, que él ponía su confianza, Pablo lo expresa, dice yo, la verdad que lo tengo todo por basura, con tal de conocer a Cristo. O sea, y él empieza a dar su currículum, ¿no? Todo lo que había hecho, con quién había trabajado, con quién había estudiado. Y él termina en una conclusión, lo tengo todo por basura. Entonces, cuando Dios le pone Pablo, le dice, ahora eres pequeño. Eres pequeño porque vas a depender de mí. Y vas a ser, por eso él dice,
que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahora es pequeñito. Para los hombres es pequeño, es Pablo el que... Pero ¿cómo que Pablo el apóstol? ¿Y quién te envió, Pablo? Pero ¿cómo no? Porque Cristo se me revela y él tenía que dar explicaciones. Y a dónde iba, a donde él iba la gente le tenía miedo. Porque ¿cómo? Este no es Saulo de Tarso, el que tomaba a las mujeres por el pelo y las arrastraba. Este no es Saulo, el que lleva a los cristianos a la cárcel. ¿Cómo que Pablo? ¿Quién es Pablo de Antioquía? ¿Quién es este hombre? Entonces... ¿quién es este pequeño de Antioquía? Entonces, a la gente esto le provoca algo muy curioso, porque ¿cómo pasa a ser de Saulo de Tarso, el que tenía cartas de los sacerdotes y tenía autoridad delegada de los sacerdotes, pasa a ser el pequeño de Antioquía? ¿En qué momento él se transforma en esto? Pero él quería ser el pequeño de Antioquía. Él quería ser el pequeño que iba a ir a Roma porque él sabía que era pequeño frente a la mirada de los demás, pero él era grande en el Señor. Entonces, qué importante es entender que cuando uno entiende quién es, mi amada, cuando uno sabe para qué está aquí en la tierra, lo que uno porta, ¿sabe lo que va a pasar? No vas a ser manipulable. No vas a ser manipulable. Vas a tener tus cosas tan claras, tu meta clara, tu camino. Dice la palabra que el Señor le iba a mandar juicio a Jacob conforme a su camino. Y este fue el juicio, que tuvo un encuentro con él y lo hizo rogar y suplicar por esa transformación. Entonces en esta mañana es de suma importancia que tú puedas tener ese encuentro con el Espíritu Santo y decirle, Señor, revélame quién soy. Revélame verdaderamente mi propósito, mi plan, mi esencia. Es tan hermoso cuando el Señor te saca a luz tu corazón y te dice, mira, esto tú eres. Y es bueno. A veces uno se avergüenza, ¿no? O el Señor hace algo y te pone en una situación y uno actúa de una forma y te dice, mira, este es tu corazón. Este es tu corazón. Y te lo hace ver. Y eso es bueno porque eso trae transformación. Y dice, Señor, yo no quiero ser más así. Yo no quiero tener más este corazón. Yo no quiero caminar por ese lado. Yo quiero ir por este lado, como el corazón de Saúl nunca fue transformado. El corazón de Saúl siempre estuvo inclinado a su obstinación y a lo que él quería hacer. Entonces, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo le pido al Espíritu Santo que en estos días Él te revele tu identidad, que te recuerde quién tú eres, que te recuerde el Señor para qué has sido llamada, que te recuerde el Señor para qué te salvó, para qué, no solamente para entrar a un reino, sino que para ser útil en ese reino. En el nombre de Jesús, para yo bendigo cada mujer que escucha este audio a la distancia, en las ciudades, en las naciones, donde llegue este audio, Señor. Que tu palabra sea una palabra de revelación, que tu palabra sea una espada que atraviese toda confusión, mala enseñanza, todo mal criterio, toda decisión equivocada, toda creencia equivocada, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra atraviese la mente, el corazón de mis hermanas que tienen propósito, estas mujeres de pacto, estas mujeres de reino que han sido llamadas con un propósito eterno, que han sido llamadas para ser levantadas, que han sido llamadas para caminar con el Señor, para caminar en las promesas del Señor y para verle el cumplimiento y la manifestación de su gloria. Yo bendigo cada mujer que escucha cada jueves con respeto, con honra tu palabra, que la valora y que la atesora y que la pone por obra. Yo bendigo y declaro una unción especial para aquellas mujeres, Señor, que ponen tu palabra como especial tesoro. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida y declaro un abril glorioso de revelación, cambio de esencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.